Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hey Hey World. World. Estamos aquí hoy trayéndoles más invitados, más personas que nos van a contar historias de lo que han hecho cada que viajan y tienen experiencias en el exterior. Hoy tenemos una historia de esas que se escuchan como una película, o sea, hay que estudiar aviación a los 16 años. ¿A quién se le mete en la cabeza estudiar aviación a los 16 años? Y quedarse sin oportunidades en Colombia, vender un carro para poderse ir a Australia y volver a crear una propia empresa. O sea, eso no lo cuenta mucha gente. Entonces, nada, nuestro invitado Felipe es un piloto, emprendedor, parapentista y fan de los retos, porque pues cuando uno es emprendedor tiene que ser fan de los retos. Vendí un carro, invertí la plata en mi tía para irme para Australia. Como una película, o sea, hay que estudiar aviación a los 16 años. ¿A quién Hey se le World. mete en la cabeza estudiar aviación a los 16 años y quedarse sin oportunidad? Bienvenido a Hey World, Juan Felipe, ¿cómo estás? El cual, Pedro, muy bien. Muchas gracias por la invitación y por esa introducción tan chévere, pero contento de estar acá con ustedes y con ganas de estar allá con vos tomándome una cervecita en Brisbane, hombre. Algún día nos vamos a tomar otra vez una cerveza. Yo me acuerdo que llegaste, ¿cuándo llegaste a Australia la primera vez? Pero eso fue 2015, 2015, hace 10 años exactamente. Hace 10 años, entonces sí no la debemos. Pero vení, contanos un poquito, Juan, ¿de dónde nace ese sueño de ser piloto a los 16 años? Pero te cuento, es una larga historia, pero te la voy a resumir un poquito porque es muy chévere, la verdad. Mira, yo vengo de una familia digámoslo, no somos ricos ni pobres, como clase media, y he tenido un papá súper trabajador, ha sido un ejemplo pues a seguir, y desde muy pequeños nos daba una crianza muy bacana, tanto el padre como la madre, de apoyarnos mucho, pero apoyarnos más a que nosotros mismos logremos conseguir nuestras cosas. Entonces, por ejemplo, el papá, desde que estábamos muy pelados, nos decía, no, si quiere una moto, venga, consiga tanto, y yo lo apoyo con el resto, y así nos ha creado de una manera muy bacana. En el colegio Pedro nunca fui el mejor estudiante. La verdad, sí, en los colegios fui un poquito, digamos, lo que tenía mucha energía. Pasé por varios colegios y en una de esas transiciones de colegios nos gustaba mucho trabajar, precisamente por lo que te contaba para conseguirnos las cosas. Y en esas, el papá de un amigo, que era el típico señor así, súper sollado, aventurero, el hombre le gustaba la pesca, le gustaba la aviación deportiva, traía repuestos de carros de Estados Unidos. Recuerdo que a mí en esa época se me metió la idea de traer ropa de Estados Unidos, ya que acá no habían como muchas opciones y en esa época no existía pues, digamos, lo que Amazon con envíos a Colombia, era como todo un cuento, pues uno como traer ropa de allá. Entonces, a través del papá de ese amigo del colegio que se llama Rodrigo, empecé a traer ropa para vender. Y Rodrigo juega un papel muy importante en mi vida en general, porque él es el que me empieza a mostrar un poquito como la aviación. Él me empieza a mostrar, pues cada que iba donde él a pagarle los envíos de la ropa, me mostraba sus aventuras, me mostraba sus historias y se me empieza como a meter un poquito ese mundo de la aviación a la cabeza, Pedro. Por ahí comienza como la cosa. Súper. O sea, vos, a ver, pero vos sos inquieto como desde chiquito y emprendedor. ¿Te fuiste, te entendí bien, a Estados Unidos a traer ropa o No, traías ropa mira, y Rodrigo traía repuestos, él traía repuestos para carros, entonces él sabía cómo traer cosas de Estados Unidos. Y como siempre hemos sido tan trabajadores, mi hermano y yo, porque por lo que te contaba, pues que el padre nos hizo de esa manera, Rodrigo me empezó a ayudar a traer ropa de Estados Unidos para yo venderla, ok, para ok, comprarme, para ahorrar por una moto, para comprarme un carro. Me gustaba todo menos el estudio en ese momento en el colegio, no era mi actividad favorita, pero trabajar y hacer plata y montar en moto y hacer deporte sí me encantaba. Entonces ahí conozco a Rodrigo y empiezo a entablar como una amistad muy chévere con él. Y él me empieza como, lo que te digo, me empezó a mostrar un poco ese mundo, esas aventuras y, y empezó a ver también en mí como ciertas cosas, me empezó también como a cuercar y me empezó a decir, ve Juan, vos porque el día de mañana no pensás en ser piloto, no, mira que a vos, pues yo siento que vos serías bueno para eso,
Pero eso te gustaba, la aviación. Sí, con todo lo que él me Súper. empezó a mostrar, se me empezó como a meter esa idea a la cabeza, pero era algo pero que yo veía muy lejos porque es una carrera muy costosa y digamos lo que la situación económica en la casa en el momento no era la mejor y en temas de salud tampoco. Eh, digamos que los dos padres estaban pasando como por una situación de salud en ese momento y la parte económica, como te decía, no estábamos pasando hambre, pero tampoco éramos pues súper adinerados, entonces para mí eso no se me pasaba ni por la cabeza. Juan, listo. ¿Y dónde estudiaste aviación entonces? Mira, pero la vida muy bonita y pues, se me mete ese sueño a la cabeza, empiezo pues como a investigar, empiezo a ir a las escuelas de aviación en Medellín y simultáneamente un amigo que iba un año más adelante que yo se va para Estados Unidos a hacer su carrera de piloto en una escuela que se llama ADF Airways en Miami. Y él me empieza a contar que en ese momento, con el dólar que estaba más o menos a 2000 salía más económico y más rápido hacer la carrera en Estados Unidos. Pero nuevamente para mí era algo inimaginable porque un montañero criado en Yolombo, con nivel de inglés más bien básico y con un background de ser muy necio en el colegio, pues jamás me imaginé que me iban a mandar para Estados Unidos, pues que me iban a dar esa oportunidad mis padres. Pero como te contaba, Juan, otra cosa muy bonita que qué me pasó. pena, Dale, dale. Juan, qué pena que te interrumpa. Acordate que a nosotros nos ven personas de muchas partes y a veces a mí me gusta ambientar un poquito las palabras que nosotros decimos, te las comprendo perfectamente porque pues somos colombianos. Vos sos de una región de Antioquia que se llama Yolombó Yolombo. y eso es a 1 hora de Medellín, Listo, ¿correcto? listo, sí, señor. Una Es hora. correcto. Y dijiste que sos un montañero y eso está perfecto. Pero ser montañero para nosotros los de Medellín o los de Antioquia, eso es un orgullo, pues yo lo veo así. Y cuando uno habla de esa raza montañera, uno también habla un poquito como del empuje y eso es lo que estás mostrando y lo que nos estás contando en este momento. Eras inquieto, sos aventurero como todo montañero Sí, y te fuiste para Estados Unidos, a Miami, a estudiar aviación. ¿Cuánto dura la aviación en Miami? pero la aviación en promedio está durando entre 10 y 14 meses en promedio. Es una carrera súper rápida en realidad. Y costosa. Mira que en ese momento no era tan costosa. Digamos lo que hoy en día, pues tanto en Colombia como en Estados Unidos, los precios han subido como todo. Pero en ese momento estaba alrededor de $38.000, pero que eran más o menos 72 millones, más los gastos de vivienda. Eso terminaba siendo alrededor de unos 100 millones de pesos. Perfecto. Estamos hablando de el año 2010, 2013. 2013. Sí, señor. Ok. $38.000 australianos en el 2013. Perdón, Americano. americanos. Americanos. Americano, sí, señor. Recuerda que yo estoy en Australia y es como que está en el back of my mind, entonces yo tengo que hablar de dólar australiano. Eso me pasó en Dubai. Yo incluso hablando es que de dirhams y iba a hablar en dirhams y confundía con el dólar australiano. Entonces, $38.000 estudiaste 14 meses y volviste a Colombia porque no te quedaste en Miami, ¿cierto que no? Es correcto, Pedro. Regresé a Colombia. Cuando regreso, empiezo un proceso de convalidación de licencia en Bogotá, que es básicamente adquirir la licencia colombiana. Cuando yo empecé la carrera en Estados Unidos, como te contaba anteriormente, empecé muy joven. Yo me fui con 16 años, casi para cumplir los 17. Empecé la carrera supremamente joven en Estados Unidos, entonces cuando me gradué, inclusive tuve que esperar un poco porque tenía que tener 18 años para poder obtener mi licencia de piloto comercial. Eso en Estados Unidos. Espero a cumplir los 18, hago el chequeo y regreso a Colombia. Cuando obtengo la licencia colombiana en Bogotá, me doy cuenta, Pedro, pues digamos que yo llegué con unas expectativas súper altas porque hace aproximadamente unos 10 12 años se viene hablando y se viene diciendo que hay un boom y hay una necesidad muy grande de pilotos en el mundo. Eso es cierto. Y digamos que eso lo utilizan mucho las escuelas para enganchar y vuelvo y te digo, eso es una realidad, pero tampoco es como se lo venden a uno. Cuando ya llegué acá a Colombia me encuentro con que tenemos en el país pocas aerolíneas y las oportunidades que hay en el año son contadas. Por ejemplo, pero cuando ya obtuve mi licencia, tuve la oportunidad de participar en mi primer proceso de selección
que fue la aerolínea Copa, y en ese proceso recibieron 1000 hojas de vida y solo iban a entrar 6. Entonces ya te podrás imaginar como el nivel de competitividad que hay en la industria. O sea que, Juan, te cerraron la puerta. A ver, te fuiste muy joven, Sí. no tenías la mayoría de edad para entrar en una aerolínea y cuando volviste te cerraron como que la puerta. Más o menos por ahí vamos, ¿sí o no? Digamos que no me la, por el contrario, me la abrieron. Una aerolínea me abrió sus puertas que fue Copa para iniciar un proceso de selección. Pero eso fue un choque con la realidad muy drástico para mí, y cuando comencé el proceso y empecé a hacer las fases del proceso, ahí sí me cerraron la puerta y me dijeron, venga, venga, que es que a usted le falta mucho, venga, que es que a usted le falta mucho. Y resulta, pero que es que las aerolíneas son muy exigentes para contratar a los pilotos y vos tenés que pasar más o menos por 10 filtros diferentes. En ese momento, Pedro, uno de los filtros que a mí más me preocupaba era la fase de simulador de vuelo, porque digamos que es en la que como que más presión hay y más exigencia hay por parte de la aerolínea. Te ponen a simular bombas a bordo, toma de decisiones, que un pasajero le está dando un infarto. Y en ese momento, Pedro, cuando a mí me llega el correo de la citación para el proceso, yo empiezo a buscar en Google simuladores de vuelo Medellín. Y resulta que en Medellín en ese momento no había ningún centro de instrucción donde vos pudieras ir a pagar de manera privada para hacer sesiones de simulador. Tenías que ir a alguna de las escuelas de aviación, y las escuelas, al estar ubicadas adentro de un aeropuerto, no es tan fácil acceder a ella y no tienen tantas disponibilidades. Entonces, ¿qué me encontré? Que habían instituciones en Bogotá. Y Pedro, me tuve que desplazar a Bogotá, hacer este entrenamiento para el simulador, para poder pasar ese filtro en Copa, y ahí empiezo a identificar una oportunidad de negocio, porque digamos que en Bogotá no tuve una muy buena experiencia, la estrategia de venta de ellos era a través del miedo, te hacían sentir muy mal como piloto y como persona, para venderte un curso. Y digamos que yo salí como muy triste de allá, porque de cierta manera me dijeron como no, vea, no se presenta el proceso, que usted está muy mal, más bien haga un curso y después se presenta con calma. Y yo salí ese día con Vení, él. Contame. pero vení, a ver, es que yo no voy a querer decir nada porque es que pues igual tampoco, ya eso pasó hace mucho tiempo, pues yo estudié aviación. Y yo me acuerdo que en esa época la escuela o la academia que nos daba pues Los cursos. digamos que los cursos y cuando ya entrábamos a lo que era la parte de instrumentos, lo que vos estás diciendo, yo me acuerdo que había un tipo que hasta el nombre, nunca se me va a olvidar ese nombre, se llama Saturnino, yo no sé si era no sé Sí, si ese era su nickname o lo que sea, pero me acuerdo que ese era como lo he el escuchado, chacho de la película. lo he escuchado, lo he Y escuchado. sí se siente mucha presión, pero ¿sabes cuál era la presión que yo sentía más grande? Y en esa época me daba mucho, digamos, mucho susto porque pues el colombiano, digámoslo así, el suramericano sobre todo, en los años del 99, 2000, no estábamos tan acostumbrados o tan, digamos que no habíamos visto como que el idioma, como que el inglés era tan importante. Y yo veía que ahí había pues una falencia de muchos. Sí. Esa falencia la tenías vos también en ese momento. Sí, pero digamos que yo había hecho la carrera en Miami, pero digamos que en Miami ya habla más español que inglés. Conté con la suerte de que me tocaron muchos instructores latinos, entonces sí, digamos que el inglés no era mi fortaleza en ese momento. Eso fue una de las cosas Listo, que también me generaba cierta presión al enfrentarme a un proceso de selección en aerolínea. listo. O sea que empecemos por ahí. A ver, vamos haciendo un Pues, poquito de recuento fácil. Es vos inquieto, te fuiste para Estados Unidos, aprendiste una habilidad, que ser piloto es un skill, una habilidad. Llegaste, encontraste que a veces de pronto los procesos no están tan abiertos para todo el mundo. Empezaste a identificar, es que yo esa partecita no la quiero tocar todavía porque eso va a ser parte del próximo segmento, pero empezaste a identificar una oportunidad de negocios, que eso es ahora en donde estás, que pues vamos a adelantar un poquito, estás en una compañía que se llama V1, que es creada por vos, ¿cierto? y ahorita les contamos Listo. un poquito Pero más, pero ahorita sí, les por ahí. damos ese dato a las personas porque eso ya es como cuando uno le... Spoiler alert, o sea, como que te Exacto. vamos a... Eso es al final. Entonces vos te fuiste y empezaste a identificar que de pronto el inglés era Era un una falencia, ¿cierto? exacto, era un impedimento, Y dijiste, aquí no es. ¿Y para dónde cogiste? ¿Para pero dónde mira, agarraste? en ese momento, cuando uno lo sacan de un proceso, eso es como si lo dejaron a la novia, eso es un despecho. Entonces uno queda bajoneado, uno empieza a pensar, no, venga,
¿qué hago? ¿Cómo salgo como de este hueco? Entonces, ¿qué hice yo? Y ahí es donde digo que Rodrigo también fue un mentor muy grande para mí en la vida. Rodrigo era la persona que me ayudaba a traer la ropa de Estados Unidos. Yo le conté esta experiencia que había tenido a Rodrigo y Rodrigo me dijo, Juan Felipe, tenés que buscarle el lado bueno a las cosas, hermano. Y cuando uno le pasan este tipo de cosas, hay que sacudirse, piense que hizo mal y busque la manera de trabajar en eso y de mejorarlo. Y ahí, pero identifiqué que una de las cosas que podía mejorar y que podía trabajar en mí era el inglés y la madurez también, porque digamos que yo estaba muy joven. Entonces, en ese momento, Pedro, me acordé de un amigo que me hablaba maravillas de Australia. El hombre era pintor allá, ganaba durísimo, eso en Facebook ponía las fotos más descrestantes del mundo y me dio por escribirle un día y yo vení, le dije Moti, yo Moti, vení, ¿cómo vas? Contame cómo es eso por allá, se me empezó como a meter esa idea en la cabeza y yo veía que con todo el mundo que hablaba de Australia, todo el mundo me hablaba maravillas, todo el mundo me hablaba cosas buenas y se me empezó a meter esa idea en la cabeza, Pedro. Entonces ahí tomo también una decisión importante de vida, que fue comunicarle a mi papá que quería irme a Australia a mejorar mi inglés, a trabajar y a crecer también como persona, a desarrollar ciertas habilidades que sabía que me iban a servir para aplicar una aerolínea. Y, Perfecto. y Vení, en que ese momento, espérate que dale, dale, dale. dame un segundo. Es que te quiero interrumpir porque es que imagínate que nosotros estamos haciendo varios capítulos. Este es uno de tantos. Y me estoy encontrando un factor común para los que nos han ido escuchando, y es como que para darle hilo a esto, que son historias de personas que toman una decisión, que van a otro lado del mundo a tener una experiencia, que lo primero que se le viene a uno en la cabeza, o sea, lo primero que lo ataca a uno es el miedo, llamémoslo así, pero el factor común es que tenés siempre como, yo lo llamo como un mentor, un personaje que siempre está ahí apoyándote. Sí, A veces no necesariamente la familia, no me has empezado a decir si fue tu papá o no, pero yo creo que Rodrigo, hablemos de Rodrigo, es un tipo que te empezó a sembrar semillas y empezó a darte una pauta. En el capítulo anterior estamos hablando con una chica que se vino también para Australia y ahora es una empresaria, pues, o no, o trabaja con un empresario, tiene empresas en Dubai y su mentor, el que la empujaba, era su papá. Me acuerdo que se llamaba Carlos. Entonces siempre hay alguien que está ahí como empujándote, empujándote. Y puedo decir que aquí es Rodrigo, ¿sí o no? así es, o sea, digamos que por parte de la familia siempre he tenido un apoyo muy grande y mi papá y mi mamá me han inculcado unos valores muy bonitos desde muy pequeño. Pero digamos que la vida te va poniendo ciertas personas en el camino para darte ciertos mensajes. Y Rodrigo fue una de esas personas que puso en mi camino. Y en ese momento de mi vida, me impulsó y me ayudó a tomar muchas decisiones. Inicialmente a descubrir esa pasión por la aviación y luego con Australia le comparto esa experiencia que estaba viviendo y le comparto que, que algo dentro de mí me estaba diciendo que me fuera para Australia y él me deja como un mensaje muy bonito, como él me decía, como Juan Felipe, usted siga su intuición. Si usted lo que dice que eso es lo que usted tiene que hacer, siga ese sueño, que eso, usted de alguna manera va a encontrar los recursos y lo va a hacer posible. Y digamos que para mí, yo lo veía muy lejos, Pedro, porque acaba de hacer una carrera muy costosa, la situación económica, como te había mencionado, no estaba bien, entonces yo con qué cara le iba a decir a mis papás que ahora me quería ir para Australia, que ¿Y qué hiciste? ¿Vendiste algo? pero imagínate que cuando hablo con mi padre, no le gustó mucho la idea, por supuesto, porque digamos que hace 10 años no teníamos el mismo acceso a la información que tenemos hoy en día. Entonces lo primero que él pensó es, este culicagado se va a ir para Australia a gastar plata y a pedirme plata estando por allá. Entonces yo trataba de explicarle a él, yo, padre, pero es que mira que allá se puede trabajar, mira que es que yo allá no es tan caro como yo pensaba, mira que yo nomás necesito como tanta plata. Y me decía, no, 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 no. Y ahí Pedro tomé una decisión y fue vender un Corsa, vender un carro, un carrito que tenía que me había regalado mi papá hace unos años y pedirle una plata prestada a una tía para irme. O sea, Rodrigo estaba ahí, tu papá de pronto temeroso, vos vendiste el carro que tenías, el Mi papá automóvil que me dijo, si se tenías. quiere ir, mi papá me dijo, si se quiere ir, yo lo apoyo emocional y moralmente, pero busque usted la manera de irse. Y eso si no me van a llamar a pedir plata culicagao, que ya leí la carrera. Y yo le decía, usted tiene toda la razón, yo no le quiero pedir más plata a padre, porque ya el esfuerzo que has hecho es grandísimo. Y yo le dije, yo le voy a demostrar a usted que yo me voy para allá, yo voy a hacer plata y yo no le voy a pedir nada.
Y, y me dijo, listo, si es así, hágale para adelante, venda su carro y mire cómo se consigue la plata para irse. Bueno, pero vení, eso se necesita. O sea, uno necesita el Rodrigo y uno necesita, de Sí, pronto, es más, eso en inglés, si no estoy mal, lo llaman como bad luck. O sea, como que no te la voy a poner tan fácil. Y entonces vos te viniste con lo justo. O sea, vos lo llegaste a justo, pero, Australia con lo justo, mejor dicho, y con me lo que había que acuerdo que tener. yo he sido muy afortunado porque me acuerdo que me iba y vos precisamente te venías para Colombia y dejabas una habitación desocupada. Yo te había dicho, Pedro, ya me a conseguir algo, ojalá baratico, Pedro, que estoy súper pela. Voy con lo justo. Pero Entonces, venga, venga, es que te quedaste ahí con, estás contando, perdóname, te quedaste con la. ahí estás diciendo que hablaste conmigo, porque obviamente estamos hablando de hace 10 años, nosotros tenemos 17 años en la industria y vos llegaste a Open con una idea, pues como todos los clientes llegan y nosotros empezamos a guiarte en el proceso y me estabas ya diciendo, Pedro, ayúdame a conseguir algo barato en Australia, no sé qué, para llegar a vivir, ¿cierto? Así Pero es. venía antes de que te me adelantes a eso, ¿cómo fue tu primer día? Pero vení que me faltó una parte importante por mencionar, Bueno, hágale. que esto no es publicidad paga, esto en verdad me gustó mucho del acercamiento que tuve con ustedes y es que a todas las empresas que yo fui a preguntar inicialmente antes de irme, solo me metían el inglés por la cabeza. Y con Pedro pasó algo muy diferente. Y es que Pedro me dijo, venga, pues, usted es piloto. Yo también me contó la historia que también era piloto y me dijo, usted tiene un certificado de inglés que acredita que usted tiene un nivel de inglés. Y yo sí. Me dijo, venga, usted no ha pensado en estudiar otra cosa. Acá también tenemos diplomados, acá también tenemos cosas que le pueden servir para su hoja de vida. Y yo, ¿cómo así? Y me empezó a mostrar y me llamó uno mucho la atención, que fue el que me fui a hacer inicialmente, que era un diplomado que se llama Advanced Diploma in Leadership and Management, que es un diplomado en liderazgo de administración básicamente. Y yo dije, genial, o sea, en la aviación quieren líderes y a mí la administración me encanta, los negocios me encantan, pero eso es lo que yo quiero. Y Pedro se buscó la manera de que me acreditaran este inglés que yo tenía para pilotos y eso me gustó mucho de ellos, que no se cerraron solos, que no, tenés que ir a hacer inglés y ya, no, sino que me ayudó con esto y este programa también me daba, eh, digámoslo, ciertas posibilidades también para el tema laboral. Entonces ahí quería mencionar esa parte, pero que me Súper. parece súper, eso fue algo que me gustó mucho de ustedes. No, y mira que nosotros tenemos una máxima, llamémoslo así, en la compañía, es que nosotros en los 17 años que llevamos trabajando nos dedicamos a crear estrategias únicas y lo hemos hecho con más de 2.000 personas, si te lo puedo decir así. Y esto, pues, yo lo quiero decir, obviamente este es el podcast de nosotros, pero también lo quiero decir es porque nosotros nos acercamos, por eso digo estrategias únicas, a escuchar qué es lo que tiene la persona. Y ojo, a veces puede que vos estudies aviación, pero no necesariamente, si vos te pones a pensar, y yo me acuerdo que esa conversación la tuve con vos hace 10 años, una cabina de un avión es un ambiente donde tenés que administrar estrés, tenés que trabajar en equipo, tenés que ser líder, tenés que delegar. O sea, yo no me imagino un piloto pues que no hable con nadie ahí y Pues sí, que llegue el copiloto y le diga cualquier cosa y él no, porque eso generaría más estrés. Entonces, esa habilidad, que era en parte lo que yo te estaba diciendo, tenías que desarrollarla y te va a volver a adelantar. Estoy muy seguro que esas habilidades hoy las estás aplicando en cien por tu, ciento cien en por tu ciento negocio. Pedro, 100%. Pero venga, Juan, cuénteme cuando llegó, cómo fue ese primer día, es que a la gente le interesa eso. Pero ese primer día llegué literalmente a su cuarto, pero no sean mal pensados que Pedro estaba en Colombia y me alquiló la habitación para quedarme el primer mes. Me alquiló la habitación para quedarme el primer mes y pero para mí eso fue súper descrestante. O sea, llegar a Australia, o sea, todo el viaje en general fue muy bacano. Yo no había estado en México y hice una escala en México, luego hice una escala en Los Ángeles, tampoco conocía Los Ángeles, tuve la oportunidad de salir y conocer Los Ángeles, ir a esa playa que es súper famosa, y luego cuando llegué a Australia, pero me quedé estresado, me recogió un man que había sido novio de mi mamá como hace 40 años. Y súper servicial, mi mamá le escribió, le contó que yo iba y se puso a disposición para recogerme y me hizo un tour espectacular. Me Siempre llevó, hay un exnovio que sirve, siempre hay un exnovio que para sirve. algo sirvió el casi papá.
Me llevó a North Sydney. Me llevó a North Sydney y desde ese momento, pero yo quedé enamorado de Australia. O sea, la vista desde allá, ver todo el Harbour Bridge, ver el ópera, es una cosa impresionante. Te voy a Y, contar una cosa. Imagínate que yo tengo un cliente que lo quiero mucho. Yo los quiero mucho a todos, pero es que ya tengo un montón. Y hay una cosa que él siempre me decía, Pedro, es que en Australia yo todo lo veo como Full HD, porque el cielo es más o bonito parecen y 4K. en 4K, 4K, 4K. Entonces yo siempre cuando yo asocio cosas y ahorita estabas diciendo eso, y sí, Australia te da una muy buena impresión, pero yo creo que es también el hecho de que uno está muy emocionado de salir del país y eso yo creo que lo tenés metido ahí adentro, o sea, te acordás de eso, mira que incluso cuando lo contás, no sé, alcancé a ver ahí como un poquito como de emoción en tus ojos, entonces, bacano que tengas eso y vení, decime una cosa, Juan, ¿en qué trabajaste? ¿Cuál fue el trabajo que primero encontraste? ¿Qué fue lo más duro o algo inesperado? Contanos algo por ahí que a la gente le interesa eso. Pero, ve, yo hice de todo. Y cuando llegué me encontré con dos tipos de personas. Está el que se está victimizando de que no, no he podido conseguir trabajo, no, eso está muy difícil conseguir. Y está el que le dice a uno, hermano, me está yendo re bien, la estoy sacando del estadio, arranque con lo que le salga. Pero yo me fui por el del lado derecho. Yo dije, yo se la voy a meter toda, lo que me salga. ¿Por qué, Pedro? Porque yo tenía un reto muy grande y era que yo no le podía pedir plata a mi papá. Yo tenía que sacarla adelante y tenía la plática contada. Entonces, imagínate que un compañero del curso que inicié me pasó una lista en papel de teléfonos de gente que hablaba español y contrataba personas. Pero yo empecé a llamar número por número a esa lista. Número por número, no me contestaban. Uno me contestó y me dijo que no tenía nada. Y así sucesivamente, hasta que uno me dijo, hermano, hay un trabajo mañana, está más o menos como a 2 horas de la ciudad, en tren o en bus, no recuerdo en qué. eh, pues si quieres, a las 8 de la mañana tenés que estar allá. Y yo, listo, señor, de una. Yo no le pregunté ni cuánto me iba a pagar, ni qué íbamos a hacer. Yo le dije, allá está a las 8 de la mañana. Y preciso, pero a las 8 de la mañana estaba allá, era limpiar una bodega gigante, que la estaban como remodelando y el piso estaba hecho un grasero absurdo. Y pero yo llegué con toda la actitud y yo, listo, lo que hay que hacer, empezamos a bolear hidrolavadora por toda esa bodega con guantes. eh, y ese fue mi primer trabajo, ese fue mi primer trabajo. Entonces, vení, imagínate que voy a seguir haciendo hilo. En el capítulo anterior, la chica que entrevistamos, sí, también le tocó duro, se encontró con un montón de retos y también es que, a ver, el limpiar no es malo y digamos que eso incluso en ese momento es algo como confrontador, llamémoslo así, pero casi que todos empiezan con un trabajo muy básico, ¿sí o no? Y ella también empezó por ahí. Yo lo que quiero decir acá en esta partecita es que a veces no es por donde uno empieza, sino a, hacia donde uno va. Total, total. Y no después es que entiende Pedro, no después es que entiende ese trabajo, para qué te sirvió, para pasar al siguiente, qué aprendiste en él y así sucesivamente. ¿Y para qué te sirvió de trabajo, Juan? Pero me enseñó muchas cosas realmente. Ese trabajo me enseñó que la actitud en la vida lo es todo. Yo le puse toda la actitud a ese trabajo y gracias a eso ese señor me siguió llamando y gracias a eso conocí a otras personas y así sucesivamente. Pero inicialmente el mensaje más grande fue actitud y humildad también. Siento que también fue un mensaje de humildad muy bacano. Ok, o sea que Australia te dio un montón de herramientas, llamémoslo Demasiado, así. demasiado, demasiado. Pero, Y, y conté con mucha Juan, suerte que te estoy hablando que ese trabajo lo conseguí al cuarto día de estar en Australia. O sea, estaba recién desempacado. Y desde que ¿sabes qué es llegué, lo bonito tuve de, trabajo. perdóname, ¿sabes qué es lo bonito de las experiencias de salir a estudiar en Australia, en Dubái, en Malta, donde vos quieras, que incluso lo pueden empezar a hacer con nosotros, todo ese proceso de guía, como lo contaste ahorita, es que esas herramientas no te las enseñan ni en la academia de aviación, ni en la universidad de, no sé, Pontificia Bolivariana, que no tengo nada contra ellos, ni en la Universidad de AFID, o sea, me parecen perfectas como instituciones, pero allá hay mucha teoría, en la academia se aprende mucho la teoría, pero la práctica y la universidad de la vida, y la universidad de la vida en otro lado del mundo, enfrentándose a un montón de retos, lo que te pone es que
Ahí no hay excusas, Juan. Ahí no hay excusas, pero totalmente de acuerdo. Te pone, Perfecto. sí o sí te saca de la zona de confort. Y yo con todo el que hablo que me medio me menciona que tiene ganas de salir o que tiene ganas de irse a otro lado, yo le digo, vea, no lo piense ni un solo segundo. Hágale. Arranque para Australia, para Dubái, para donde sea, pero hágale que Que lo atropelle el éxito. eso es un curso de crecimiento personal intensivo. Perfecto. Venga, pero ¿y cuánto tiempo estuvimos en Australia? Pero yo la visa la saqué por 10 meses. Yo estuve 10 meses, estuve considerando mucho quedarme, pero me terminé quedando 10 meses. Pero vení, es que esta es una historia que poquitos cuentan y quiero decir es, en la industria, y todo lo hacen de una forma que me parece pues válida, pero se cuenta muy poco la historia del que vuelve a Colombia, porque casi todos estamos tratando de decir, véngase para Australia, quédese toda la vida. Y sí, yo soy un producto de los que nos quedamos. Yo llevo 17 años, he montado cuatro empresas por ahora y vienen más. Pero lo que te quiero decir es que esa es una historia, pero también está la otra historia del que se devuelve. Vos sos esa historia del que se devolvió, que también está bien, con herramientas, y, y ya tenías una idea montada, o incluso me contaste ahorita que empezaste a identificar cositas antes que cuando volviste las potencializaste en un negocio. Sí, mira, pero mira, Pedro, que cuando yo me fui para Australia, digamos que yo simplemente cuando me pasó lo del proceso de elección, yo como que fue un pensamiento, como que yo dije, sería interesante un centro de instrucción en Medellín o un simulador, pero de eso quiero como que lo piense y el que ponga eso se va a tapar la pues, o le va a ir muy bien. Pensé como así y jamás pensé en ejecutarlo y me fui para Australia. Y luego en Australia, sí, lo que hablábamos, trabajé en de todo, pero y fui barista, que ese fue mi último trabajo, que por cierto me dio muy buenas habilidades de comunicación y me ayudó a generar muy buenos ingresos. Y fui muy juicioso, Pedro. O sea, yo realmente, estando allá, fui muy juicioso económicamente, me daba un muy buen estilo de vida, pero también era muy juicioso ahorrando y mandando plata para Colombia. Yo semanal mandaba. Inclusive tuve una experiencia muy bonita que le pude ayudar un par de veces económicamente a la familia. Eso para mí fue espectacular. Eh, y luego, Pedro, llegó un punto en que sí, yo estaba, como todos creo que en algún punto nos lo hacemos, estando allá, estaba considerando quedarme, pero luego los amigos acá en Colombia y la gente que estaba acá me empezaron a decir que la industria se estaba moviendo bastante, que las oportunidades pues como piloto estaban creciendo y luego pues sí, de pensarlo mucho, decido devolverme sabiendo que me estaba yendo muy bien económicamente en Australia, posiblemente creo que me podía estar ganando lo mismo que me iba a entrar a ganar como copiloto, inclusive creo que más, y me regreso. Cuando regreso, Pedro, empiezo nuevamente a actualizar mi certificado médico, actualizar todas mis cosas nuevas de vida para comenzar a aplicar nuevamente. Adjunto orgulloso mi diploma de Advanced Diploma de Leadership and Management, todo súper bien. Y resulta, Pedro, que me encuentro nuevamente con otro proceso de selección y nuevamente no fue satisfactorio. Pero en este proceso sí se me sembró la idea en la cabeza porque nuevamente tuve que volver a Bogotá a vivir estas malas experiencias y demás. Y se me siembra la idea en la cabeza y yo dije, venga, en Medellín necesitamos un simulador de vuelo, en Medellín necesitamos un lugar donde entrenar y donde practicar. Y yo sentí como un llamado, Pedro, como sí, como en el interior de que yo quería tener un lugar donde yo pudiera ayudar a las personas que estaban pasando por mi misma situación, que por X o Y razón se habían, por ejemplo, desconectado de la aviación, se habían puesto a trabajar con sus papás o simplemente se habían graduado y no sabían qué era lo que venía. Yo quería tener un lugar donde yo pudiera acompañar y guiar a esas personas. Y ahí es donde nace la idea de emprender este proyecto en Medellín. En el año 2017 estaba yo recién llegado, Venga, 2016. pero es que usted acaba de tocar una frase que me parece ganadorcísima. O sea, vos llegaste con una visión o una misión, no sé cuál de las dos estabas ahí, Las de dos, ayudar a otros a cumplir el sueño de volar. total. Ya. Así O sea, fue. yo me identifico con esa. Es más, es mi sueño. Cuando vuelva otra vez a Colombia, allá va a estar en ese simulador y sería feliz de pagar lo que valga. Porque es que eso está metido ahí, todos los que tenemos la aviación en el corazón. Pero entonces tenías una visión de hacer algo. Yo siempre he hecho
Juan, yo siempre he dicho que uno los negocios los hace con visión y a veces ni siquiera con plata, porque lo último que uno tiene al principio en el emprendimiento es dinero, o uno empieza a gastar mucho, pero la visión es lo que te mantiene claro, la que te sigue dando adelante, como llamándote desde adelante, siga, siga, siga. Eso es lo que podemos decir que cuando llegaste a Colombia pasó, ¿correcto? Correcto, Pedro. Correcto, pero ahí, digamos que la visión estaba clara, pero hay veces, como seres humanos, el miedo nos empieza a jugar. Y digamos que la racionalidad me decía, no, andate por la fácil, espera más bien otro proceso de selección y volas como piloto, porque pues, vos no tenés experiencia todavía en aerolínea, vos no tenés como yo para comprar un simulador de vuelo que son carísimos, vos como... Entonces le empiezan un montón de preguntas en la cabeza y ahí vuelve y juega un factor importante, Rodrigo. Imagínate, Pedro, que cuando yo vuelvo, él se había comprado un avión, un ultraliviano, y yo empiezo a volar con él mucho en ultraliviano, porque yo entablé una amistad muy bacana con él. Empecé a viajar con el hombre, a volar ultraliviano, felices, y en uno de los vuelos yo no pude ir y él falleció en un accidente en ese vuelo puntualmente. Eso para mí fue durísimo, pues porque como te contaba, él fue un mentor impresionante. Rodrigo se murió. Imagínate, cuando regresé a Australia, eso fue tesísimo, pues porque ¿Sabes qué te iba a decir? Con todo el respeto. Es más, estaba aquí pensando, yo dije, es que tenemos que invitar a Rodrigo mm, a no, este podcast. ahí nos está acompañando desde Bueno, arriba, él hace parte de todo lo que está pasando y por eso lo recuerdo con tanto cariño. Y ahí lo que te digo que jugó un papel importante y es que cuando todos los niños empezaron como a jugar en contra, por así decirlo, yo me acordaba mucho de lo que él me decía antes de irme para Australia, que él me decía, siga su intuición, siga su corazón, confíe en usted. Si usted tiene eso metido en el corazón es porque por ahí es. Y entrégueselo a Dios o a lo que usted crea, pero por ahí es. Y me acuerdo cuando me entraban como esos sustos, me acordaba mucho como de él, como no, hágale, Juanfe, siga su corazón, listo. Pero obviamente si era una realidad, que era un proyecto difícil de ejecutar, Pedro, porque ir a comprar un simulador no es como ir a comprar un televisor al costo o a cualquier tienda, es algo pues que yo no sabía dónde adquirir un simulador, ni sabía dónde sacarme los conocimientos, ni nada. Entonces empiezo con este loco sueño más o menos en el 2017, sí, finales de 16-17 que había regresado y empiezo a buscarle, a buscarle, a buscarle, Pedro, y estuve más o menos casi un año y medio, dos, como estructurando todo y nuevamente la vida me puso las personas en el camino, me puso los medios, me puso las formas. Gracias a Dios contaba con unos buenos ahorros también que había logrado traer de Australia y eso también me dio como cierta seguridad y cierta como empuje para hacerlo realidad. Y nada, abro esta empresa en el 2018 acá en Medellín, Pedro, y al día de hoy van 7 años, miles de estudiantes, cantidad de estudiantes en todas las aerolíneas del país. Cada que entra un piloto es como si yo entrara. O sea, cada que un piloto entra a una aerolínea, yo lo celebro como si fuera yo el que hubiera entrado. Y decime que no se siente muy satisfactorio porque vos sos eso, lo dije yo en el capítulo pasado, discúlpame en esta, y es que cuando uno siente que uno saca un buen producto, y ese buen producto, llamémoslo para vos, esos pilotos que lo logran, para mí sos vos, y muchos de los que yo he entrevistado, que yo digo, que bien que lo logró, o sea, es que el éxito que uno le pueda, o que uno le pueda aportar un poquito al éxito, un poquito, porque es que si vos sos un emprendedor y tenés una empresa, eso lo hiciste vos, pero cuando uno encuentra como ese enganche de gestionar esa persona, obviamente, que yo digo es un producto, es un buen producto, uno se siente muy feliz. Lo mismo que decía yo en el capítulo anterior. Y lo estás diciendo porque a mí también me pasa. Y yo, por ejemplo, te veo a vos y tengo a varios y yo soy muy feliz. O sea, yo soy súper fan tuyo en las redes. Veo todo lo que haces, los videos que sacas y contémosle a la gente. Vos tenés entonces una empresa que se llama V1, está en Medellín, Colombia, ¿correcto? así es, Pedro. Vivo a Y Aviation Center. es un simulador de vuelo, por ahí empezó, pero me imagino que lo que haces es entrenar pilotos para que logren pasar sus procesos de selección en las aerolíneas.
dígame que estoy bien porque Así eso es, es todo lo que yo he entendido tal cual, viendo tus redes. tal O cual. sea Sí, que sí soy fan tuyo. sí se nota que nos está siguiendo, así es, pero vivo en Aviation Center, estamos acá en Medellín y tengo actualmente dos simuladores de vuelo, estoy fabricando el tercero y me dedico a eso, ayudar a los pilotos en esa transición de vida, de cuando salen de la escuela a ingresar a una aerolínea. Y también tenemos unos servicios adicionales como personas que su sueño siempre ha sido estudiar aviación o jóvenes que están en el colegio y quieren estudiar aviación. También tengo cursos de iniciación a la aviación donde les ayudo también a las personas como a que tengan ese primer acercamiento a este mundo. Y tengo paquetes de horas en simuladores, cursos de A320, ya hemos sacado como diferentes líneas, pero principalmente me dedico a ayudar a los pilotos ya graduados a que logren ese sueño de volar una aerolínea y comparto completamente, pero lo que acabaste de decir, eso es una satisfacción muy grande y créeme que lo que soy hoy en día y la empresa que he formado es también en parte gracias a la experiencia que viví en Australia, a las habilidades que desarrollé, al dinero que logré ahorrar, a la persona que me volvió. Entonces, sí te tenés que sentir muy orgulloso, Pedro, porque en verdad Australia es algo que le cambia a uno la vida. Pues y no solo Australia, yo digo que para cualquier lugar que uno se vaya fuera del país y salga de esa zona de confort, eso ya te está haciendo crecer como persona. Entonces, sí, sentite muy orgulloso de lo que haces y comparto completamente ese sentimiento con vos. Es muy bacano. Ahí es donde la producción saca corazones. Bueno, No, no, tengo no. papas Yo doradas. soy súper feliz verlos ser exitosos. Es más, tengo un amigo que tiene una empresa de algo que me encanta. O sea que para mí, perfecto. Cuando yo vuelva a Colombia, ahí estaré. O sea, para mí, tengo amigos, pues clientes, que yo digo que son amigos, que Amigos, montaron empresas de mercadeo. Tengo amigos que montaron otros emprendimientos que yo los veo y los sigo y yo digo, o sea, eso es un contactazo. O sea, ustedes hacen, porque, a ver, hacer empresa en Colombia no es fácil. y fabricar simuladores tampoco, pero lo más increíble es que los fabricamos Además que nosotros mismos. vos sos pionero, Sí, porque Saturnino, con todo el amor que le tenía cuando estaba chiquito, hace como 20 años, pero Saturnino, pues de pronto ese era su mundo, pues estamos hablando de una sí, persona sí. que hace unos años tenía un negocio, pero de pronto vos lo estás visionando mucho más grande y eso me encanta, o sea, todo esto puedo decir un poquito que te lo dio la experiencia de haber salido del país y haberte aventurado a ir a Australia. cien por Listo. ciento 100%. Juan, y si alguien que nos está escuchando en la casa, sin saber si se va o no, ¿vos qué le dirías? Que venda el carro y que le pida plata a la tía y que arranque. Que no lo piense ni un segundo, Pedro. O sea, y eso se lo he dicho a mucha gente y hay muchas personas en este momento que están en Australia, que están en Australia gracias a mí, y porque, pero les digo que no lo piensen ni un segundo. O sea, lo que te acabo de contar, Súper. yo soy la persona que soy gracias a la experiencia que viví al irme de la casa y al tomar la decisión de salir del país. Y qué bien que contés una historia bonita, porque también hay gente que, hay que decir, Y hay gente que también, no cuenta la historia como, bonita de no hay Australia, casos ni la duros. historia bonita de Estados Unidos, ni la de Canadá, porque es que aquí hace mucho frío, porque es que en Dubái eso es un desierto, es un peladero, porque es que me toca ir a limpiar casas, porque, o sea, Sí. es que se enfocan a veces en una sola partecita, pero no ven el resto. Claro que hoy es muy fácil contarla, Juan, porque vos estás contando tu historia de hoy hacia atrás, estás uniendo los puntos hacia atrás, pero, o sea, suena fácil, pero hay que vivir el proceso, ¿sí o no? Claro, y hubo momentos difíciles también, y hubo momentos que uno se sintió solo allá y que se pegó la llorada y que fue difícil, pero todo eso también fue necesario, pero es que hay veces también hay que salir de la zona de confort y también hay que, sí, vivir ese tipo de experiencias, que eso es lo que lo forja a uno, porque si uno se queda en la zonita de confort y seguro como en la casita y eso, pues te vas quedando como ahí, pero cuando te aventuras a este tipo de experiencias, eso sí o sí te hace crecer y siempre va a estar la persona negativa, el que se queja, el que se victimiza, el que todo lo ve malo y siempre va a estar también el otro que le busca el lado bueno. Mira, yo ahí dijiste una cosa que me encanta mucho como consejo. Uno a veces da consejos, los consejos son gratis. Cuando llega la gente a Australia, porque yo estoy en Australia, pero hace poquito que estuvimos en Dubai, yo les decía exactamente lo mismo a los estudiantes. Vea, el negativo lo va a encontrar a la vuelta de la esquina. Ese no le sirve. Es más, es el que más va a encontrar. A usted le sirve es el positivo, Sí, sí, el que sí.
la estoy rompiendo. Es duro, pero vamos para adelante. Adelante. Mañana me levanto y la saco del estadio. Ese, que es el difícil de encontrar, ese es el que usted se le tiene que arrimar cuando usted está en el exterior. Porque, Juan, dijiste una cosa, la zona de confort. Excelente vivir en Medellín, Colombia, con los papás. Esa zonita de confort se acaba cuando uno sale del país, ¿sí o no? Total, 100%. 100% Pedro. Y es importantísimo salir de ella. Así Bueno, Juan, súper bueno. Estamos empezando ya en la última fase de la conversación. Ha sido súper buena. Yo me la he gozado mucho. es. Espero que los que lo estén viendo se la vayan Y gozando. eso que les estamos Que contando para- el resumen, lo que hay en la no, historia y para Juan, contar es ahí, que tendríamos que hacer quedaron un mucho rato, podcast de 10 horas. pero sí, Es sí, que la son 10 verdad, años de experiencia. muy bacano, Pedro, todo lo que hemos podido compartir. Juan, una pregunta. Entonces, ¿qué sigue para vos? O sea, ¿vas a seguir el emprendimiento o hasta ahí llegaste? No, por supuesto que seguimos, Pedro, por supuesto que seguimos. Eh, Sigo con la visión de expandirme. En este momento me encuentro organizando la sede acá en Medellín, terminando de estructurar detalles y cosas y de fabricar un tercer simulador. A futuro tengo la visión de abrir Bogotá. Quisiera abrir también muchos temas de manera virtual, seguir ayudando, pero yo siento que esa es como mi misión en la vida y eso es como que la vida me puso en este camino de ayudar y me he conectado mucho con eso y también de seguir gozándome la vida, pero porque no todo es trabajo, también seguir viendo la aventura, el parapente, el deporte. Entonces, nada, en esas estoy, Pedro, en seguir creciendo como persona, que eso creo que fue a lo que vinimos y a servir. Y creo que esta semana publicaste una historia, si no estoy mal, que ahora están requiriendo pilotos o quieren pilotos en los países árabes, ¿cierto? Creo que decía que en Dubái. Así es, pero en este momento estoy en es la aviación, eso no, la aviación está en una etapa muy interesante y es que esa necesidad de pilotos que les contaba al principio ya sí se está viendo muy reflejada. Entonces imagínate que es tanta la necesidad, pero que estamos teniendo convocatorias de Etihad, de Emirates, de Qatar, de Air Astana, que se están viniendo a buscar pilotos a Colombia. Entonces, eso es interesantísimo porque muchos pilotos se están yendo para el Medio Oriente, eh, su gran mayoría con horas, gente que ya tiene horas, pero al ellos irse, abren muchas vacantes también para pilotos en Colombia. Entonces, la industria de la aviación está creciendo muchísimo y efectivamente esa semana vimos la convocatoria de que Etihad iba a abrir convocatoria acá en Colombia y fue como, wow, increíble lo que Man, está pasando. Dubái es una locura ese aeropuerto de Dubái. Si no estoy mal, creo que así es como se, creo que así es como se identifica el aeropuerto de Dubái, DXB, si no estoy mal. No, es Porque impresionante. esta camisa la compré en Dubái y yo dije, voy a llegar al podcast con la camisa de Dubái. Yo estuve, El aeropuerto de Dubái, Juan, hice una o escala sea, allá, devolviéndome a Australia, ahí en Abu Dhabi, es una impresionante, locura. impresionante. Airbus 380 Por todos lados, por todas partes como si fueran parece Twingos, que lo como si regalaron. fueran Twingos. Eso uno, además que a mí me encanta la aviación y me encantan los aeropuertos, a mí me encantan los aeropuertos, un fetiche. Entonces yo me sentaba a esperar el avión y yo veía, y yo, es más, yo por ahí una historia mía, y así un avión saliendo y otro entrando, y yo decía, "Oh, bueno, ese es mi sueño frustrado, algún día lo logro, Ya pero lo que tenés, te quiero decir es, ya tenés un si simulador, puedes hacerlo yo realidad. lo hacemos. Juan, si yo me quiero ir a perdón, si yo me quiero ir a trabajar a Dubái y si yo me quiero ir a trabajar como piloto a Dubái, ¿qué consejo le darías? Pero le daría el consejo que trabaje mucho en el factor humano. Digamos que las habilidades técnicas en la aviación y las habilidades técnicas en la vida se adquieren con práctica, vos con práctica y con disciplina adquirís las habilidades técnicas, pero los factores humanos, los valores, la disciplina, la constancia, eso lo tenés, como vos mencionas ahorita, eso lo tenés que vivir, lo tenés que experimentar. Entonces le diría que sí, que no solo se centre en lo técnico y en lo que está en el libro, sino también en crecer y en forjarse como persona. Y que desarrolle habilidades, Juan. O Pues sea, a eso vamos, una de a eso ellas, vamos. además que en la aviación,
¿Cuál es el idioma, Juan, de la aviación? No, el inglés, eso, el inglés es el idioma, o sea, sí o sí, ese no es negociable, el inglés sí o sí lo tiene que tener, sí o sí. Un Y no negociable para usted triunfar en una carrera como la aviación en el mundo es el inglés, incluso en Colombia, ¿sí o no? incluso en todo el mundo, o sea, en todo el mundo, ¿Y sabes dónde puede estudiar uno inglés? En Australia, en Malta, en Dubái. Ahí es donde estamos nosotros acompañando a las personas a que lo logren y que además de que aprendan inglés, o sea, el skill, lo que te decía, la habilidad hay que tenerla, pero acompañarlo de las experiencias, te volves un profesional íntegro y haces lo que estás diciendo. O sea, la parte humana, bueno, toda esa inquietud que te generan las experiencias y que vos después las aplicas. Vuelvo a lo mismo, vos llegaste con una idea de ser piloto, pero encontraste en el emprendimiento un campo y también un piloto lo puede aplicar todo lo que aprendió en una cabina, por ejemplo, y también un chef, y también el día de mañana alguien que sea gerente, no sé, todo todo el eso mundo lo le dan sirve. las experiencias. A todo el mundo le sirve, pero eso no solo a los pilotos, sino a todo el mundo en general. Y me quedé impresionado ahorita, estaba viendo los videos en las redes sociales de lo que están ofreciendo en Dubái. Me pareció impresionante porque uno tiene un concepto muy erróneo y uno se imagina que es algo súper costoso y estaba viendo más o menos como los costos, los precios, el costo de vida es muy económico. No me imaginé que fuera tanto. Muy, muy bacana esa experiencia que están haciendo Pedro. No, y Dubái es una locura. O sea, vos llegas, no, el aeropuerto es la La entrada. O entrada es sea, es como como entrar cuando a uno comerse una va calle. a un restaurante fino y el aeropuerto es la entrada. De ahí para arriba, cuando usted le abren la puerta y usted dice, wow. Y además que vivís en un mundo de abundancia. Y cuando uno vive en un mundo de abundancia, todo puede pasar. O sea, lo bueno y lo malo, pero ves que la abundancia fluye, eh, la gente se le nota, pues yo no quiero hablar solamente de dinero, pero se le nota que eso da una dinámica que hace que el país se mueva y de verdad, Juan, yo lo voy a decir, yo me imaginé que Dubai era un peladero y la verdad es que me quedé impresionado. Bueno, venga, para ir cerrando, ¿qué es más difícil? Lo voy a poner a pensar. A ver, ¿Qué es más difícil? ¿Volar o emprender? emprender. Estoy de acuerdo. El emprendimiento es una Emprender, vocación, ¿sí o no? emprender lejos. Porque tenés que saber de plomería, tenés que saber barrer, tenés que saber trapear, tenés que saber de contabilidad, de marketing, de todo. Y le tenés que solucionar el problema a todo el mundo. A todo el mundo. Vos conociste la oficina que nosotros teníamos en Sydney, éramos para unos Brutal. 15 personas trabajando. A ¿Cómo mí así? nunca se me olvida. Brutal esa oficina. Juan, a mí nunca se me olvida. Y era, en ese momento, obviamente, me pasaban muchas cosas por la cabeza. Yo entraba por esa oficina y todo el mundo, Pedro, se me dañó el computador, Pedro, este cliente, Pedro, esto. Y yo decía, yo no he llegado ni siquiera a mi estación de trabajo y ya tengo como 7 requerimientos. Ese es el emprendimiento. Así estoy yo en ese momento. Bueno, otra, fácil, simulador o cabina real. Cabina real. Cabina real, sí. La adrenalina, ¿no? Sí, la cabina real es increíble. ¿Para qué? Eso es la Yo vista tengo que... un amigo, Juan, que trabaja y vuela en LATAM, perdón, en LATAM, Latinoamérica. Creo que vuela de Bogotá a Sao Paulo en un avión de carga y monta unas historias así un día en la oficina. Y yo soy como que, yo quiero estar en esa oficina. Los paisajes, Es impresionante todo. la vista y todo lo que se ve desde esa cabina. Hace poquito me vine en un 787 de Madrid y tuve la oportunidad de estar en la cabina de mando y impresionante, pero no te imaginas. O sea, esa vista Juan, definitivamente es yo impresionante. tuve la experiencia de volar de Brisbane a Dubai Uf, en clase ejecutiva. O sea, no, no te imaginas, en un 380 no, arriba, con... Pues ahí le va a mandar la foto. Ahorita le mando a la mándamela, producción la foto envío. para que no digan que es mentira. Un bar atrás, todo lo que vos quieras, champaña, Don Periñón, o sea, eso te dan de No. todo. Eso sí es volar, eso sí es volar.
Juan, destino al que sueñas volar como piloto. Si estuviera ejerciendo como piloto, ¿qué destino me gustaría? Me encantaría ir a Hong Kong. Hong Kong, ¿por Hong qué? Kong. Me parece un aeropuerto que siempre he tenido como insignia, me parece impresionante como la operación, me parece un destino que siempre me ha llamado como la atención. Le doy uno mío, ¿Cuál? Pasto. Pasto, sí, ¿Cómo interesante. hacen para aterrizar en Pasto? Esa es la pregunta que siempre me he hecho. Porque aterrizar, yo hice el curso de aviación en Medellín. Aterrizar en Medellín, en, Es un el, en, reto, en la zona urbana es difícil. es un reto. Pero Pasto, Tien- Pasto es una ciudad del sur de Colombia y les dejo la tarea. Busquen aterrizaje en Pasto. Tiene fama de ser de los más difíciles del mundo. Juan, deporte más extremo que has hecho. Yo creo que esa es la respuesta. No, el parapente, es que estoy entre el parapente y el paramotor, pero el parapente sí, el parapente más extremo. Me equivoqué. Emprender. Ah, bueno, también, Y la definitivamente. última, porque ya nos vamos. Una frase que hoy te defina como profesional, como persona. Contanos. Pero hay una que me ha servido mucho en la vida, que son las 4D. La utilizo mucho, es como un mantra que tengo. Dios, deseo, disciplina y dedicación. Con eso llega uno donde sea. Dios, deseo, Disciplina y dedicación. disciplina y dedicación. Muchachos, excelente podcast con una persona que se le nota, o sea, es que yo no lo tengo que decir, pero obviamente ustedes se dieron cuenta, está llena de experiencias, de cosas buenas que sí, claro, obviamente no la pasó tan bien en los primeros días, le tocó duro al principio limpiar, pasar por momentos en donde la mente te dice, yo qué estoy haciendo aquí, pero lo logró o lo está logrando, Ay, incluso devolviéndose a su país de origen. Esto es Hayward y la idea era traerles este testimonio real. Síganlo en V1 Aviation Center, V1 eso. Aviation Center en redes, ¿sí o no? Así es, Pedro. Y vean que esto que les estamos contando no es mentira, o sea, ahí lo puede validar. Y si usted es piloto y está en Medellín y próximamente en Bogotá, déjese entrenar por los mejores. Juan, Pedro, muchas gracias. gracias a Oiga, ustedes. esto nos salió en una sola toma, no es mentira. ¿Sí o no? De derecho, de derecho. Gracias a ustedes por la Ese es invitación, Hayward, Pedro. muchachos. Los esperamos en Australia, Dubai, Malta, próximamente es que en Corea y vamos a ver si nos vamos que para Praga. Un abrazo, Juan. Te deseo lo mejor. Pedro, muchas gracias por la invitación. Espero que nos veamos pronto, ojalá en alguno de todos los destinos que acabaste de mencionar. Chao, chao. Hey world!